Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio esta mañana. Voy a pedirle que nos pongamos de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Ante Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, para darte gracias por tu cuidado para con nosotros en esta semana que ha pasado. Gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has cuidado. Perdona, Señor, si en algo te hemos ofendido en esta semana. Señor, queremos venir delante de ti, limpios, Señor, y que esta mañana, Señor, podamos gozarnos en tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos que ya están aquí, Señor, que podamos glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, ponemos este servicio en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, ¿no es cierto? El Señor ha hecho tantas maravillas que pasaríamos todo el día aquí describiéndolas, ¿verdad? Así que vamos a adorar su nombre en esta mañana. El Rey de Gloria, el Rey de
Y no podemos nosotros definitivamente poder glorificar al Señor en toda su gloria basado en lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos acá con ese objetivo de quererlo alabar, quererlo exaltar, honrarlo y glorificarlo a Él por nuestras vidas, porque Él las compró, y las compró muy caras, ¿sabían ustedes, verdad? Amén. Le costó cada una gota de su sangre en todo su cuerpo. Él la derramó por la vida de cada uno de nosotros, y queremos alabarlo en esta mañana y glorificarlo, pero con ustedes también darles la bienvenida, y espero de que continúen apoyando la obra, que para eso hemos sido llamados. A veces pensamos o creemos, y tal vez le estoy hablando al coro acá, pero a veces pensamos de que el Señor ya me salvó, debo de pasar en mi casita guardándome de todo, y sí, hay ocasiones en las que deberíamos, pero el trabajo de nosotros como cristianos es venir y alabarlo a Él en unión con todos los demás, todos los hermanos que hemos sido llamados al cuerpo de Cristo. Debemos de venir y glorificarlo a Él en conjunto. Así es que en esa unidad quiero que se den la mano, que se saluden unos a otros, que se den la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Aleluya, aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Tenemos a un Dios que es poderoso, amén. Para Él no hay nada imposible. A veces estamos en dificultades, no tenemos más esperanza, pero el Señor está ahí siempre dispuesto a rescatarnos. El Señor, confiamos en Él, Él no nos abandona. A veces pedimos y queremos una respuesta ya, ahora, pero tenemos que esperar en el tiempo de Él. Tenemos que aprender a saber cómo entender el tiempo del Señor. Él sabe qué es lo mejor para nosotros y tenemos que ser pacientes. A veces nos responde si esa es su voluntad, otras veces tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, y en otras ocasiones no va a responder porque Él sabe que no es bueno lo que estamos pidiendo, o Él tiene otras opciones para nosotros. No podemos saber la mente del Señor. Él es único, Él es el creador de este universo, el creador de nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a confiar en Él, tener fe en Él, y Él va a suplir nuestras necesidades. Amén. Gloria a Dios.
alabamos y te adoramos. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Señor, ponemos en tus manos a nuestro pastor que trae tu palabra. Señor, podamos aprender más de ti, que podamos salir de este lugar, Señor, conociéndote más y más. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y mientras los hermanos de la música se acomodan también, Juan 13, del 34 al 35 nos dice esta palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos los que sois, que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Obviamente el mandamiento nuevo que está basado en el amor de Dios hacia nosotros nos deja con esta palabra que deberíamos de no solamente leerla, pero practicarla. Y a veces es como que es más difícil para nosotros hacer las cosas que la Biblia dice. Entenderlas es algo diferente a hacerlas. A veces entendemos, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Y cuando digo eso, en realidad no es cierto que no tenemos la capacidad, porque desde el momento en que Dios nos amó a nosotros, Él nos da la capacidad. Tenemos todo lo necesario para nosotros poder llevar a cabo esos mandamientos también. Cuando no amamos, no es porque no podamos, sino porque yo pienso de que la negligencia de la carne siempre está ahí. Y por eso es que debemos de estar sometidos al Espíritu constantemente. En ese sentir, quiero invitar al hermano René para que él haga una oración por las peticiones que tenemos ahí. Y esto es parte del amarnos unos a otros, reconocer de que hay necesidades en el cuerpo de Cristo y que estamos acá para poder levantarnos unos a los otros, edificarnos unos a los otros y, ¿por qué no?, amarnos unos a los otros. Y la oración es el modo y la forma tal vez más eficaz de poder mostrar ese amor de nosotros hacia los demás. Así que los dejo con el hermano René. Vamos a darle un poquito de tiempo acá y él va a hacer la oración por las peticiones. Gracias, pastor. El Señor bendiga, hermanos, en esta mañana preciosa. Definitivamente, el amor de nuestro Señor es que nos reúne. Él hace posible el querer y el hacer. Su pueblo es inspirado por su amor, es guiado por su amor. ¿Qué mayor ejemplo podemos ver a nuestro Señor clavado en la cruz, clamando al Padre: consumado es, está hecho todo? Hermanos, estos beneficios, ese beneficio tan grande, es derramada sobre nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. En ti, oh Jehová, ha confiado mi alma. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, pues tú eres mi refugio. Bendito Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, solo a ti. Tu pueblo, Señor, en esta mañana está reunido delante de ti con humildad,
reconociendo, Señor, tu soberanía, que no hay otro Dios más grande que tú inclinas tu oído al clamor de tus hijos. Tú estás pronto, Señor. Oh Padre, hay aflicciones, Señor, en medio de tus hijos, en medio de la familia, Señor, la familia Lili y Adrián Gaitán, Antonio Hernández, Teresa Castellón, Juana Castañeda, hermanos Galván, hermana Leti Rodríguez, Natalie Lois, hermana Cecilia Recinos, los hermanos Raúl, Teresita Hernández, Tomás Hernández. Oh Dios amado, están estos nombres delante de ti, Señor, pidiendo, implorando a tu misericordia, Señor, que tú restaures en sanidad, que tú derrames de esa fortaleza, Señor. Tu palabra dice que el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Esperamos en ti, Señor. Oh Padre, sé propicio, Señor, a cada necesidad expuesta en esta lista, Señor. También clamamos, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Dios mío. Tú conoces lo más profundo de su ser. Sé propicio con ellos. Atiende a la súplica de tus hijos, Señor. Bendícelos, fortalécelos, sana, Señor. Suple toda necesidad en tu infinita misericordia, Padre. Oh, clamamos a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Sí, gracias, hermano René. Gracias, hermano. Bueno, antes de entrar al mensaje de la mañana, quiero dejarles algunos anuncios que son de importancia, como siempre, y rápidamente. El estudio para las hermanas se está llevando a cabo los viernes a las 6:30 de la tarde en la casa de la hermana Miriam, y se están reuniendo las hermanas. Todavía hay cupo, todavía hay libros, todavía hay forma en que ustedes puedan incorporarse, y el tema del libro es en nuestras rodillas, de rodillas, le pudiéramos decir así, ¿verdad? Y obviamente tiene que ver con la oración. Es muy importante la oración. Yo pienso de que si hiciéramos una encuesta acá, no habría ninguno de nosotros que pudiera decir nosotros estamos orando lo suficiente, porque no hay forma de hacerlo. Pablo dice de que hay que orar sin cesar. ¿Y cuántos podemos hacer eso? Es obvio de que no, ¿verdad? Y siempre hay tiempo para eso. Así es que este estudio es dirigido para cada uno de nosotros. Obviamente es un estudio para las hermanas, pero cada uno de nosotros deberíamos estar en oración constantemente ante el Señor. El año, en resumen, va a ser hoy, después del servicio. A los que se apuntaron, va a haber comida para poder, que sea un pequeño sándwich allí a la ligerita, ¿verdad? Pero algo que podamos comer, y después vamos a pasar al santuario principal, en el cual vamos a estar dando un resumen y también eventos futuros que van a pasar en la iglesia. Así es que espero que todos ustedes se hayan apuntado y que se queden con nosotros después del servicio. Les voy a, ya como una advertencia y una forma de ayuda también que quiero pedirle a los varones, es terminando el servicio, nosotros acá, le voy a pedir a los varones que están acá con nosotros hoy, de que por favor rápidamente movamos las sillas de 3 en 3, pegadas a la pared, porque van a traer mesas redondas o rectangulares. Creo que van a ser rectangulares, pero los vamos a poner así como cuando nosotros hacemos nuestras comidas, y para que la gente pueda venir a comer en los 3 salones de acá antes de entrar al salón principal. Así que por favor tomen en cuenta eso. Les voy a recordar al final del servicio también. VBS, que es la escuela de verano, y el campamento de Faith se van a llevar a cabo obviamente en junio, la escuela de verano del 13 al 17, y van a haber 2
secciones, una en la mañana y una en la tarde, de las 9 a las 12 y de 3 a las 6 de la tarde. Las edades son de 4 hasta el 7º grado. Para ustedes que tienen niños de esas edades o conocen familias que quisieran participar en escuela de verano, tráiganlos por favor, porque no saben ustedes el impacto que podemos tener en los niños si empezamos a traerlos a las iglesias tan pronto como sea necesario. El campamento de Faith también se va a llevar a cabo en julio, del 11 al 15. Estos son del 3er grado al 7º grado. Hay que registrarse lo más pronto posible porque el cupo se llena y está limitado también. Realmente pongan atención a estas fechas, pónganlas en sus calendarios para que puedan participar. Chicken and Waffles, Cornhole Tournament. No me pregunten qué es eso porque no tengo idea, pero ha de ser algo de comer, ¿verdad? Lo van a llevar a cabo. Es un campamento es un evento, para recaudar fondos para el campamento de Faith. ¿Por qué lo hacemos? Porque no queremos que los jóvenes o los niños que van a estos campamentos se les tenga que cobrar toda la cuota necesaria, y a veces puede ser un poco alta porque los campamentos cristianos no son baratos. Quiero que lo sepan. Cobran mucho dinero para que nosotros podamos ir como iglesia y participar de estos eventos. Entonces tratamos de minimizar el impacto financiero que pudieran tener, y por eso creamos esta clase de eventos para poder recaudar fondos para eso. Así es que por favor, si quisieran participar, $10 por persona o 40 por familia. Va a ser en marzo 13 a las 12:30 acá, después de los servicios, obviamente. Walk for Life, esto es muy importante. El sábado 19 de marzo a las 7:30 de la mañana vamos a estar reunidos en Grace Chapel, que está en la 15 Avenida y la J, entre medio de la J y la Lancaster Boulevard. Nos vamos a reunir ahí para hacer una caminata en favor de que paren el aborto, o una caminata por la vida. ¿Para la vida de quién? De esos niños que están siendo mutilados y asesinados en el vientre de las madres, y obviamente es algo que duele mucho en realidad, y es un tema bastante sensitivo también, porque acá en un grupo como el de nosotros pudiéramos tener personas que de alguna forma u otra, directa o indirectamente, tal vez hemos tenido que pasar por esto, y obviamente queremos ser sensibles a eso, pero con la promesa de que Dios perdona todos nuestros pecados. Y con eso en mente, nuevamente, si pudiéramos participar en esto, hay que apuntarnos también para saber cuánto vamos a llegar, y si no, pues obviamente solo lleguen el sábado 19 de marzo a las 7 de la mañana. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes, y ahorita vamos entonces a entrar al mensaje de esta mañana, y voy a abrir con oración este mensaje, ¿ok? Padre, venimos ante ti, Señor, humildes y contritos, con un corazón lleno de peso a veces, Señor. ¿Por qué el peso? No es peso por tu culpa, Padre nuestro, porque tu yugo es ligero y liviano, dice tu palabra. Pero el peso que a veces traemos es porque nosotros mismos, Señor, tenemos tanta dificultad en ser fieles hacia ti. Fallamos en muchas formas, Señor, y no obedecemos a tu palabra como deberíamos de hacerlo. Fuera de eso, Señor, no te adoramos como te deberíamos de adorar. No te reconocemos como el Rey Supremo que creó este mundo, este universo, Señor, con el único propósito que todo lo creado te alabe a ti. Y nosotros somos parte de esa creación y hemos fallado, Señor. Queremos ofrendarte adoración en esta mañana. Pero también queremos ser personas que hemos sido provistas de una sabiduría divina que viene a través de tu palabra. Y quiero, Padre nuestro, que cada uno de nosotros abramos nuestra mente y podamos tener nuestra mente preparada para no solamente escuchar, pero asimilar y aprender y memorizar y poder buscar la manera en cómo poder practicar lo que vamos a aprender en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra, que es viva y eficaz, que es verdad, por tu palabra que es eterna, Señor.
ayúdanos a entenderla, ayúdanos a seguirla y obedecerla. Y es en el nombre de Cristo que oramos este momento. Gracias, Señor. Amén. Bueno, este es un tema bastante difícil de predicar, pienso yo, solo con lo que le puse allí, pero y esto sale del contexto bíblico que vamos a leer en esta mañana. Vamos a estar viendo el Gálatas 3, del 6 al 14. Ya vimos por 2 semanas antes del día de San Valentín, que lo celebramos el domingo pasado, vimos los primeros 5 versículos en Gálatas 3. Y en esos 5 versículos pudimos observar a Pablo defendiendo la fe, el evangelio de la gracia, y defendiendo que la fe es la única forma de ser salvos. No es por obras, pero por fe, a través de la gracia. En estos capítulos 3 y 4, lo vemos como, obviamente, todo el libro de Gálatas es doctrinal, porque en ellos Pablo explica la relación entre la ley y la gracia. 3 palabras que se repiten con frecuencia en estos 2 capítulos 3 y 4 son la fe. 14 veces se menciona la fe, la ley 19 veces y promesa 11 veces. Pablo presenta 6 argumentos, 3 en cada capítulo. Ya vimos 1 en los versículos del 1 al 5. Vamos a ver el siguiente argumento en esta mañana en los versículos del 6 al 14. Y después obviamente vamos a entrar al capítulo 4 para ver los próximos 3. Y el objetivo de Pablo es procurar a toda costa probar que la salvación es por gracia, por medio de la fe y aparte de las obras de la ley. En pocas palabras, sois salvos por fe. ¿Fe en quién? En el Hijo. ¿Ok? Fe en el Hijo y no por obras. Ahora, antes de empezar con este mensaje, quiero dejar claro acá que nadie es salvo por las obras. Quiero oír un amén. Nadie es salvo por las obras. Y se lo voy a demostrar ahora, no yo, la palabra. Por un lado, pero por otro lado, el decir de que las obras no tienen nada que ver con nuestra salvación directamente es correcto. Pero indirectamente pudiéramos pensar de que sí. ¿Por qué? Porque las obras que nosotros vamos a hacer y que Dios había preparado desde antes de la creación fue para aquellos que iban a ser llamados, aquellos que iban a ser escogidos, aquellos que iban a ser predestinados, que fueron justificados, que fueron glorificados, que fueron santificados. A esos el Señor les preparó una lista de obras que pudiéramos hacer. Amén. Aun cuando las obras no nos salvan, pero son el resultado de nuestra salvación. Amén. Entonces aquel cristiano de que no hace obras debería de preocuparse, porque si no está haciendo obras deberíamos de poner a duda nuestra salvación. Y la duda no la pone Dios, la duda la vamos a tener que poner nosotros, porque no sabemos si sinceramente hemos aceptado el regalo divino que Dios dio a través de su Hijo en la cruz del Calvario cuando mató a su propio Hijo. Entonces tenemos que tener entendido ese concepto muy claramente antes de entrar a los versículos que vamos a ver. La tragedia del engaño se llamaba en los versículos 1 al 5, y para que entendamos, para los que no han estado acá: oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y cuál sería la respuesta? Por el oír con fe. Es obvio. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Entonces no tiene sentido. Pablo dice, esto no tiene lógica. ¿Cómo que empezaste bien y vas a terminar mal? No debería de ser así. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es, obviamente, por el oír con fe. Entonces vimos que la experiencia personal da testimonio de la verdad del Evangelio.
¿Ok? Ese era el punto principal de Pablo en estos versículos, en estos 5 versículos de Gálatas, en el capítulo 3. Las experiencias personales apuntaban hacia un hecho, que la salvación es por gracia y nada más. ¿Ok? Y para ver eso, vimos la experiencia con Cristo que tuvieron estos cristianos recién convertidos en las iglesias de Gálatas. Ellos experimentaron a Cristo. Pablo les dice que fue presentado ante ellos crucificado y que fue Cristo el que cambió, los renovó por medio de la fe que ellos tuvieron en Él. Fue la experiencia con Cristo lo que sentaba la diferencia. Fue la experiencia con el Espíritu al ser ganados por Cristo, al ser llamados por Dios, ganados por Cristo y sellados con el Espíritu. El Espíritu llega a ser parte también de esa experiencia personal que tuvieron estos creyentes de Galacia. Y por último vemos la experiencia con el Padre, porque el Padre es el que había, digamos, tenido el plan maestro, en el cual Él mismo es el que había dotado al Espíritu para venir y poder instruir al creyente en cómo seguir los caminos que fueron descritos en su palabra. Entonces, esta es la experiencia personal y el testimonio que hablaban de la verdad del Evangelio, la experiencia con Cristo, la experiencia con el Espíritu y la experiencia con el Padre. Pablo había predicado a Cristo crucificado, no la obediencia a la ley. Ellos creyeron este mensaje y eso cambió sus vidas. Habían recibido al Espíritu, la evidencia de la salvación, Romanos 8 y 9. Por el oír con fe y al creer a la palabra de Dios, Efesios 1, 13, 14, no por obedecer alguna ley. Y con eso en mente, como resumen de los versículos del 1 al 5, entramos a los versículos del 6 en adelante y los vamos a leer y van a encontrar acá muchas cosas. Así es que ahí donde están, si tienen su Biblia, síganme porque no creo que lo vayan a poder leer desde donde están porque es bastante pequeña la medida de la letra. Okay. Así que versículo 6 en adelante. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Me encanta cómo Pablo usa esa palabra ahí. Pero en caso para que si había duda con alguien, dice el creyente, él creyó. No dice el que hizo algo, no, el creyente, el que creyó, perdón. Pero ¿dónde estoy? Acá. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aquí tenemos esta cantidad de versículos del 6 al 14, que serían 5, 9, más o menos, sí, ¿verdad? Y vamos a escudriñarlos y obviamente no le vamos a hacer justicia a estos versículos porque son muchos, pero vamos a tratar de terminarlos. Y quiero que empiecen a notar algo acá. Ahí donde están. Enfóquense en la pantalla y miren lo que hay acá. Ok. Tenemos justicia, fe, justificaría, bendición, bendiciones, fe, la ley, maldición. Maldito, ley, fe, maldición, maldito, bendición.
tenemos todas estas palabras y ya vimos un recuento de lo que hicimos de los 2 capítulos, del 3 y el 4, en lo que se trata de la fe, de las promesas, de la ley también. 14 veces la palabra fe se encuentra en estos 2 capítulos. Pero empecemos de esta manera, para que puedan agarrar el hilo del mensaje que Pablo está dejando acá. Y se lo voy a empezar a poner de esta manera. Empecemos con la fe. ¿Ok? La fe está muy clara y se ve de que es la palabra más obvia acá en estos 9 versículos. La fe justificó a Abraham. Amén. Porque él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, el tener fe nos lleva a la justicia divina de Dios. Miren lo que sigue. Justicia, justificaría, justificado, justo. Y la fe nos lleva a la justificación, y la justificación como resultado nos da bendiciones que Dios va a poner en nuestras vidas. Amén. Y tenemos ahí la fe, la justicia, y ahora vienen las bendiciones. Benditas, bendecidos, bendición. Y después de eso nos quedamos con todo lo que está en verde. ¿Qué es lo que está en verde? La ley. Empezamos con la ley y vemos que la ley está ¿cuántas veces? 2, 3, 4, 5 veces la ley se encuentra en estos versículos. ¿Y por qué lo puse en rojo? Rojo. Porque la ley, ¿qué hace? Ya hemos hablado mucho de esto. La ley, ¿qué? Mata. La ley mata. La ley maldice. La ley no salva a nadie. Y lo vamos a ver claramente en estos versículos hoy. Entonces vemos a estas palabras de la ley, y vemos que se relacionan con maldición, con maldito, maldición, maldición y otra más, maldito. Entonces, si empezamos con la fe, terminamos con bendición, pero si empezamos con la fe, terminamos en bendición, pero si seguimos con la ley o empezamos con la ley, terminamos con maldición. Este es el mensaje claro de todos estos versículos acá. Obviamente hay mucho más que esto, pero quiero que entiendan el seguimiento que tiene. De fe a justificación, de justificación a bendición. La ley lo único que trae es muerte. Al vivir por la ley, lo único que nos hace anatema, nos hace malditos delante de Dios. Y es lo que va a comprobar Pablo en estos versículos. Entonces, 2 mensajes acá, en todos esos versículos. La maldición divina sobre todos los hombres. Esa es la mala noticia que tenemos ahora. ¿Por qué les doy la mala noticia primero? Porque no hay buenas noticias si no tenemos una mala noticia antes. Amén. Entonces, la maldición divina sobre todos los hombres. ¿Por qué digo que es una maldición divina? Lo vamos a ver en el contexto bíblico, ahí está. Es una maldición divina que vino sobre todos los hombres, y esa es la mala noticia. ¿Para qué necesitábamos esa mala noticia, Señor? Era la única forma de ver nuestra pecaminosidad. La mala noticia nos servía para poder entender el Evangelio de Cristo. Sin las malas noticias no pudiéramos haber llegado a entender el concepto de salvos por gracia o salvos por fe. Teníamos que ser confrontados con el pecado interior, que ya habíamos nacido con él, y que Dios nos había hecho técnicamente malditos a cada uno de nosotros de que nacimos. Antes de que fuera concebido, David dice, ya era pecador, imagínense. Entonces la maldición divina sobre todos los hombres es la mala noticia. Pero también tenemos una buena noticia. La maldición divina sobre un hombre es la buena noticia. ¿Cuál es la maldición divina sobre un hombre? Cristo. ¿Quién maldijo a Cristo? Dios mismo. Entonces tenemos la mala noticia y la buena noticia, y vamos a explorar las dos para entenderlas y ver la posición en
la cual nosotros nos encontramos. ¿Estamos maldecidos o bendecidos? Bendecidos. Ok. Ahora, ¿pudieran haber maldecidos y bendecidos aquí? Es obvio de que sí. Ok. Y cada quien se va a hacer un autoexamen ahora, y al final del servicio tenemos que descubrir y tenemos que terminar con una mala noticia o una buena noticia. Lo bueno es que si se terminan al final del servicio todavía con la mala noticia y se sienten de que son maldecidos, la buena noticia está allí. Y no tienen ninguna excusa para salir de este servicio maldecidos. ¿Amén? Amén. Ok, entonces ese es el propósito. Que al final del servicio todos salgamos de aquí. Hey, soy bendecido en el Señor, gloria a Dios por eso. Sí, amén. Gloria a Ok, Dios. ese va a ser el mensaje. Y si no lo entienden y si no salen con ese mensaje de aquí ahora, tienen problemas muy grandes y deberían de buscar consejería, ¿ok? Así es que vamos a buscar la forma en cómo explicar estos versículos. La Escritura da testimonio. Ya vimos que la experiencia personal daba testimonio de que Cristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron involucrados en el proceso de la renovación de cada uno de los cristianos. Y esa fue lo que vimos en los primeros 5 versículos. Pero ahora vamos a ver que la Escritura en sí, la palabra, te está dando testimonio que la ley mata y la fe salva. Es la Escritura, no podemos pelear con la Escritura porque la Escritura es verdad. ¿Cuál es el capítulo más grande que habla de las Escrituras en la Biblia? Ya los que han estado conmigo ya deberían de saber. Salmo 119. Es el capítulo más grande de toda la Biblia, ¿ok? Tiene 176 versículos y en los 176 versículos Dios exalta su palabra y la llama y la nombra de muchas formas para exaltarla a lo más alto. Ocupa el capítulo más grande de toda la Biblia para hablar de su palabra. Ahora, ¿creen que la palabra es importante para Dios? En 176 versículos Él habla de su palabra continuamente y el significado que tiene para nosotros. Ahora acá las Escrituras van a dar testimonio que la ley mata y la fe salva. Y las Escrituras apuntaban hacia un hecho, que la salvación es por gracia. Y ese es el hecho que va a continuar acá en los capítulos 3 y 4 de Gálatas. La salvación es por gracia. Bueno, escudriñemos la palabra entonces. Vamos a ver la prueba positiva del Viejo Testamento que tiene a favor de la gracia o de la fe. ¿Ok? La Biblia nos va a demostrar, no nosotros, no mi intelecto, no mi opinión, no vale nada acá. Es la palabra la que nos va a dictar lo que el Viejo Testamento está diciendo positivamente acerca de la salvación por gracia o por fe. Ok, prueba positiva del Viejo Testamento, Gálatas 3, de 6 al 9. Y vamos a leerlos. Y enfoquémonos ahí para poder extraer lo más que podamos, ¿ok? Así, Abraham creyó a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Ahora, ¿quién está escribiendo esto? Pablo. Entonces Pablo está asegurando. Pablo no está diciendo, parece que Abraham creyó. Yo creo que Abraham obró. No, Pablo está así, dice, enfáticamente está diciendo, Abraham creyó a Dios. ¿Ok? No hay forma de equivocarnos. La palabra está diciendo de que Abraham creyó a Dios. ¿Y qué pasó cuando Abraham creyó a Dios? Le fue contado por justicia, como justicia, ¿ok? Ahora, ¿qué significa ser justo? Ya lo hemos venido repitiendo por mucho tiempo. Uno de ustedes que tenga la definición correcta, que me la diga. Le fue contado como justicia. Ok, se lo voy a poner de otra manera. Dios lo consideró justo. ¿Qué significa ser justo? Que, bueno, fue comprado por un precio, pero que no debía nada.
justificado. Justificación, justo, es aquella persona que ya no tiene ninguna deuda que pagar. Amén. Entonces Abraham creyó y toda la deuda que tenía le fue justificada. En pocas palabras, le fue cancelada la deuda. El Señor vino y dijo: Abraham, tú eres pecador desde el nacimiento, pero creíste en mí y eso es lo único que necesitabas hacer para que mi justicia sea depositada en ti. Y le impuso la justicia de Dios a Abraham, de la misma manera en que nosotros, la justicia de Cristo fue puesto en nuestras vidas. Nosotros hemos sido justificados por fe, por gracia, no por obras. Entonces la salvación no llega por obras, sino por la fe, por la gracia de Dios. Entonces Abraham creyó y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, ¿cuántos somos de fe acá? Todos, ¿verdad? Entonces, si somos de fe, ¿somos hijos de Abraham? Pablo lo está diciendo, no yo, ¿ok? Él dice de que si somos de fe, somos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo, en pocas palabras, adelantando, reconociendo desde antes de la eternidad de que Dios iba a justificar a los gentiles por la fe. Entonces la palabra ya anticipadamente estaba diciendo de que Dios iba a justificar a los gentiles por la fe. Dios iba a perdonar a los gentiles por la fe. Dios les iba a quitar toda la carga del pecado a los gentiles por la fe. Dios los iba a salvar completamente de toda deuda que tuvieran en contra de Dios. ¿A quiénes? A los gentiles. Dios los iba a traer la paz que necesitaban porque eran enemigos de Dios. Dios iba a quitarle la ira porque éramos hijos de ira. El Señor iba a traer esa ira contra nosotros, pero el Señor mandó a su Hijo para que trajera la paz que necesitábamos para hacer esa relación pacífica con nuestro Dios. Entonces Él, la palabra dice, iba previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Entonces, ¿somos gentiles? ¿Somos salvos? ¿Por qué? Por fe, por el oír, por la palabra, ¿ok? Por gracia. Entonces Dios justificaría a los gentiles por la fe y anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Entonces, antes de que llegara a justificar a Abraham, Pablo está diciendo de que ya lo había planeado el Señor. ¿Sí me entienden? Y llega donde Abraham y le da las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La fe. ¿Quién depositó la fe en Abraham? ¿Quién la depositó en ustedes? Exactamente. ¿Cuántos de ustedes trabajaron por conseguir la fe? De alguna manera. Ninguno. La fe no viene por la forma en cómo nosotros obramos o lo que pedimos. Pide fe y se te dará. No. La fe es un don. Es algo gratuito que Dios pone en la vida de aquel que Él quiere llamar, que Él quiere justificar. Amén. Entonces Dios justificará a los gentiles por la fe. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces la fe trajo justificación sobre Abraham. La fe no solamente trajo justificación a Abraham, pero también trajo una promesa de que en él o en su descendencia las naciones iban a ser ¿qué? Bendecidas. Iban a ser benditas. Ahora, ¿somos parte nosotros de las naciones? Es obvio, somos gentiles. Se los he venido diciendo desde que empezamos Gálatas, creo yo. En el mundo solo hay dos clases de personas: creyentes y no creyentes. Que es lo mismo que creyentes e incrédulos. O que es lo mismo que creyentes y gentiles. No hay dos. No hay más de dos, perdón. Eso es todo lo que encontramos. Entonces, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. ¿Fue bendecido Abraham? Amén. ¿Ok?
¿Y ya terminó la bendición para Abraham? No, porque se recuerdan, para los que están el martes, en la clase del martes, estuvimos viendo el pacto abrahámico, y el pacto abrahámico como el pacto davídico tienen una similitud, en el sentido de que los dos pactos son eternos. Pablo lo defiende en el capítulo 11, y el 9, y en muchas otras partes más, y lo podemos encontrar en las profecías, de que los pactos davídicos y abrahamitos son eternos y tienen que ver con la descendencia de Abraham o de David en este caso. Entonces, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. ¿Quién? El creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Gloria a Dios. Qué bueno que somos creyentes. Entonces la prueba positiva del Viejo Testamento es la buena noticia de que Abraham fue salvo por fe y que por él o en él iban a ser bendecidas todas las naciones, y nosotros somos parte de las naciones, por lo mismo fuimos salvados por la fe y somos hijos de Abraham. Obviamente que somos hijos de Dios, pero hemos venido a ser injertados en esa bendición que se le iba a dar a Abraham eternamente, en el cual Dios iba a bendecir a los gentiles, iba a bendecir a las naciones por medio de él. Y es la prueba positiva que Pablo está mostrando a través del Viejo Testamento, porque cuando Pablo predicó a los de las iglesias de Galacia, ¿cuál era la Biblia de Pablo? ¿Cuál era la Biblia de Pablo? El Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Lo único que tenía Pablo era el Viejo Testamento. Y era un conocedor del Viejo Testamento. Pero no tenía otra palabra que pudiera utilizar. ¿Quién fue el primer escritor en el Nuevo Testamento? Pudiéramos decir que Pablo. O con Primera de Corintios o con Gálatas. Cualquiera de los dos. Supuestamente Gálatas es el primer libro de la Biblia. O por lo menos el primero que escribió Pablo. Entonces vemos de que Pablo fue el que inició tal vez la escritura en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero él en ese entonces lo único que tenía como guía era el Viejo Testamento, y él está testificando de que la palabra en el Viejo Testamento es la forma en probar la buena noticia de que la salvación es por fe. Y la buena noticia en este caso es que somos justificados por fe. De la misma manera en que Abraham creyó y le fue contado por justicia, nosotros también creímos y nos fue contado por justicia. Dios nos quita toda la carga del pecado. ¿Amén? Entonces ahora somos salvos. Efesios 2, 8, 9 lo dice mejor. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras. Déjenme leerlo otra vez porque yo sé que no lo entendieron. No, estoy seguro que no lo entendieron. Porque por gracia habéis sido salvados. ¿Por medio de qué? ¿De las obras? De la fe. ¿Para qué? Y esto no de vosotros, dice Pablo, sino que es un don. La fe es un don de Dios, es lo que dice Pablo. La fe es el don de Dios que Él depositó en nuestro corazón para que nosotros pudiéramos arrepentirnos, reconocer de que somos pecadores, arrepentirnos delante del Padre, creer en el Hijo para tener y obtener la vida eterna. Es un don de Dios. Y no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Y ese es el problema que pasa, desafortunadamente, en muchas iglesias evangélicas. De que todavía seguimos pensando de que, quiero hacer esto para el Señor, quiero hacer lo otro para el Señor. Yo me voy a levantar mañana para dedicarle todo el día al Señor y voy a hacer... Y empezamos a querer hacer planes para ayudarle al Señor, como que el Señor necesita ayuda. Y no porque tampoco no tengamos esas cosas que pudiéramos hacer, porque sí podemos hacer mucho. Pero desafortunadamente cuando la mente del hombre cristiano piensa en que va a hacer obras para agradar a Dios, está muy equivocado. Y eso es lo erróneo de las obras. Porque sin fe
Acordémonos de esto. Sin fe es que imposible agradar a Dios. La fe es la que motiva a hacer obras. La fe me va a llevar a hacer las cosas que necesito hacer, pero no para ganar nada, porque la ganancia ya la tengo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya no hay nada que yo pueda hacer. Todo lo que tenía que haber hecho para ganar mi salvación ya lo hizo Cristo en la cruz. Sí, amén. Entonces todo lo que yo haga sería vanagloria. Por eso dice Pablo, somos salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:20 dice lo siguiente, el mismo Pablo acá: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Delante de quién? De él. ¿Quién es él? Dios o Cristo, que es el mismo, ¿verdad? Pues por medio de la ley viene el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Entonces Pablo está diciendo, lo único que sirve la ley es para que nosotros podamos ver la pecaminosidad de nuestra vida. Amén. Entonces ya vimos la buena noticia, basada en las Escrituras, de que la justificación llega por la fe. Somos justificados por fe y no por obras. Abraham fue el primer creyente, legalmente hablando, porque es la primera vez que se ve la palabra justificación allí, en el capítulo 15. Se otorgó el... Bueno, vamos a continuar. Entonces ya vimos la buena noticia. La Escritura da testimonio que la ley mata y la fe salva. Las Escrituras apuntaban hacia un hecho, que la salvación es por gracia, por fe. Entonces, la prueba positiva del Viejo Testamento estaba del versículo 6 al versículo 9. Y ahora vamos a ver la prueba negativa del Viejo Testamento. Ya vimos la positiva, vamos a ver la negativa del Viejo Testamento. Bueno, nuevamente, ¿no? Estamos viendo de que las Escrituras dan testimonio que la ley mata y la fe salva. Las Escrituras apuntaban hacia un hecho, que la salvación es por fe o por gracia, cualquiera o de las dos, podemos verlas así, de esa manera. Y vemos la prueba positiva del Viejo Testamento en los versículos del 6 al 9, y ahora vamos a entrar a ver la prueba negativa del Viejo Testamento, y vamos a entrar a los versículos del 10 al 12, y vamos a leer lo que dice Pablo, continuando en esta carta a los Gálatas. Porque todos los que son de las obras de la ley, ¿ok? Todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. ¿De dónde agarró esta información? Del Viejo Testamento. Pablo dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, la siguiente pregunta sería lógica preguntarla, ¿no? ¿Hay iglesias que viven bajo las obras de la ley? Ahora, ¿quién les impuso esa ley, esa doctrina, si le pudiéramos decir así? El hombre, y eso es obvio, ¿no? Por ejemplo, tenemos los adventistas del séptimo día. ¿Sí, así se llaman? Sí, ¿verdad? Ok. Ellos dicen de que hacen las obras de la ley y están bajo la ley. Entonces, si ellos están bajo la ley, ¿en qué condición espiritual están? Son malditos. Ok, nuevamente, basado en las Escrituras, no, nadie los está acusando, nosotros personalmente, yo no estoy diciendo eso, la Biblia es lo que dice, ¿no? Si estamos haciendo las obras de la ley, ¿qué somos?
estamos bajo maldición. Pues escrito está, maldito, ¿cuántos? Todo el que no permanece en ¿cuántas cosas? En todas las cosas. ¿Dónde? Escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ok? Entonces, ¿quién nos deja esta escritura en la ley que nos dicta lo que deberíamos y no deberíamos de hacer? Dios se la da a Moisés para que él se la dé al pueblo de Israel y puedan entender lo que Dios esperaba de ellos. Si hacían lo correcto, iban a recibir bendición. Si no hacían lo correcto, iban a recibir maldición. Esa era la ley. La ley mosaica, ¿ok? ¿Y el propósito era maldecir a todos? No, era obvio de que no. La ley moral fue dada con un objetivo, de que reconociéramos en nuestra manera de ser, de que habíamos violado las reglas divinas de Dios. Porque mientras no teníamos la ley, no entendíamos que éramos pecadores. Dios viene y revela la ley con el objetivo de ser el espejo que necesitamos para ver nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos iba a llegar a reconocer la pecaminosidad de nuestra vida y eso nos iba a hacer buscar de esa salvación que tanto necesitábamos, porque la ley en sí nunca nos pudo haber rescatado del pecado. Entonces, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas, escrito en el libro de la ley para hacerlas. ¿Saben cuál es la diferencia entre la cristianidad o la iglesia evangélica de Cristo y todas las religiones del mundo? Es exactamente lo que estamos hablando acá. Las obras versus la fe. La cristianidad dice: yo, Cristo, el Hijo de Dios, vine a pagar por la deuda de todos. Mi Padre los amó tanto que me dio a mí para que yo viviera una vida santa que ustedes no pueden vivir, y que yo muriera en la cruz que ustedes merecían morir. Y yo, al hacer eso, derramé toda mi sangre y los cubro con mi sangre, y ahora son perdonados si ustedes aceptan y se arrepienten de sus pecados y me miran a mí como el único Salvador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es la cristianidad en su esencia, de que Cristo dice, ya, cuando Él muere en la cruz, la última palabra que Él dice es: consumado está. It is finished. Ya no hay nada que hacer. Yo ya lo hice todo. Ahora todos tienen acceso al Padre si quieren ser salvos. Pero Él ya lo había pagado todo. Entonces, la cristianidad está basada en ese concepto en que Cristo ya lo hizo todo. Él pagó por todos los pecados de aquellos que iban a arrepentirse y venir a aceptarlo a Él como Rey y Salvador de su vida. ¿Cuál es la diferencia con las religiones del mundo? De que todas tienen, ¿sabes qué? ¿Quieres ser mejor espiritualista? Ven, tienes que hacer esto, tienes que ir a este seminario, tienes que hacer lo otro, tienes que ir a 2 años de misionero a todo el mundo. Y bueno, con los adventistas, que el sábado para ellos es holy, supuestamente el día santo, sagrado. ¿Cómo le harán para mantener la ley? Miren la ilógica, lo ilógico de esto, primeramente, ¿no? Porque si en realidad alguien pudiera vivir por la ley, ¿qué se necesita para vivir por la ley? Hay varias cosas que se necesitan, ¿ok? Tal vez pueden darme alguna ahí. ¿Qué se necesita para vivir por la ley? Sacrificios, ¿ok? Segundo, ¿a dónde van a hacer los sacrificios? Para hacer sacrificios. No, ¿a dónde? Bueno, en Israel, pero ¿en qué? ¿En qué lugar? En el templo. Tiene que haber un templo para poder hacer sacrificios. Tiene que haber un lugar santísimo para llevar la sangre y derramarla en el lugar santísimo para que Dios pueda perdonarlos. ¿Lo pueden hacer ellos? No, nadie puede. Entonces es ilógico pensar de que las obras los podían salvar o los pueden salvar. Pero esa es la ideología de cada doctrina errónea que existe en el mundo. Cada religión
que hay en el mundo tiene que ver con la exaltación del hombre a ser mejor, en vez de aceptar de que somos pecadores y no merecemos nada más que la muerte, y a eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado. ¿Qué dice aquí? Nadie es justificado ante Dios. ¿Por qué? Por la ley. En pocas palabras, don't even try. No trates de hacer la ley, porque no la vas a poder hacer. Muchos de ustedes se levantan de la mañana: hoy no voy a mentir, hoy no voy a cometer adulterio, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. No se preocupen por eso. Porque si se preocupan por eso es porque no han entendido lo que la fe significa en sus vidas. Y si ustedes quieren cumplir la ley, la realidad del punto es que nadie lo va a hacer. Solo hay una persona que lo pudo hacer, y fue la que murió en la cruz por nosotros. Entonces nadie puede cumplir la ley. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, dice, porque el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. En pocas palabras, Pablo está diciendo, la ley es contraria a la fe. La ley no sincroniza con la fe. La ley no tiene parte de la fe. La ley es contraria a la fe. Y no debería de formar parte de ella en ningún lugar. ¿Sí me están siguiendo? La ley no es de fe. Al contrario, dice, el que las hace vivirá por ellas. Ahora, ¿cuántos las pueden hacer? Nadie. Santiago dice que si fallas con una sola ley que hayas fallado, ya eres culpable ¿de cuántas? De todas. Y esa es la prueba negativa del Viejo Testamento, la mala noticia de que somos maldecidos por la ley. No somos bendecidos por la ley. Somos maldecidos por la ley porque nadie la puede cumplir toda. Y aquí les voy a dar una lista de versículos bíblicos que hablan acerca de lo malo que es la ley. Empecemos. Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son, pero el alma que peque, esa morirá. ¿Cuántos pecamos? Todos. Entonces, ¿cuántos merecemos la muerte? Todos. ¿Ok? Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Ok? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento ¿de qué? Del pecado. ¿Para qué sirve la ley entonces? Para reconocer la pecaminosidad de nuestra vida. Ese es el único objetivo positivo que tiene. Porque al reconocer mi pecaminosidad, eso me va a humillar y doblegar ante Dios para poder pedir perdón. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley pero tropieza en un punto, ¿se ha hecho culpable de cuántas? Todos. Nahum, ¿qué es eso, pastor? ¿Alguna fruta o qué? No, es un libro, está en la Biblia, ¿ok? Nahum 1:3, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. ¿Cuántos de ustedes son culpables acá? Bueno, ya no somos, ¿verdad? Pero éramos, amén. Y ahora ya no somos porque somos tan buenos cristianos que ya no. Por eso, no. Ya no somos culpables porque Dios impuso su justicia en nosotros. Entonces, el Señor es lento para la ira y grande en poder. Ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Y si los que viven por la ley y las religiones del mundo que traten de hacer lo mejor para ellos, para acercarse más a Dios, ¿qué tanto están, qué es lo que están acumulando? La justicia de Dios sobre ellos. ¿Sí me entienden? Porque Dios dice que no dejará impune al culpable. Romanos 3:10-18, y esta es mi palabra favorita. Ok, la vamos a leer todos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren lo que somos nosotros ante el Señor. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios.
Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Alguna duda de que todos somos pecadores? Y si somos pecadores, ¿qué merecemos? ¿Y por qué es que no hemos? Ok, aquí está una prueba para el pecado. ¿La paga del pecado es qué? ¿Cuántos mueren? ¿Por qué mueren? Para que la palabra se cumpla, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué morimos? Porque el pecado merece morir. La paga del pecado es muerte. Entonces, la diferencia es que el cristiano va a morir, pero va a ser resucitado. Gloria a Dios. Amén. Si la paga del pecado no fuera muerte, nadie muriera y nos iríamos al cielo así de seguro. Pero como la paga del pecado es muerte y todos pecamos, tenemos que morir, y esa es la prueba. ¿Sí me entiendes? Pero al mismo tiempo vamos a ser resucitados, porque la primicia de la resurrección es Cristo, y si Él resucitó y yo morí con Él, voy a ser resucitado con Él también. Amén. Bueno, qué bueno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí. Enfóquese en esta palabra aquí, ¿ok? Apartaos de mí, ¿quiénes? No, miren la palabra que dice que apartaos de mí, ¿qué? Malditos. ¿Cuántos quisieran irle a decir a su vecino: ¿sabes qué? Tú eres maldito y te vas a ir al infierno eterno, a menos de que te arrepientas hoy, porque el mañana no lo tienes seguro. Lo único que tienes es hoy, y si no te arrepientes ahora, quién sabe que llegues al mañana. Pero de acuerdo a la palabra eres maldito, y eso es lo que dice Jesús. En la segunda venida eso va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido separado para el diablo y sus ángeles. ¿Es fuerte la palabra, hermanos? Miren lo que dice John MacArthur con referente a la ley, como lo que hace. Dice él: Dios ha establecido una ley moral que en efecto no hace más que maldecirnos. Déjame decirte por qué. En primer lugar, dice, la ley de Dios exige cosas contrarias a la naturaleza humana. En pocas palabras, yo no puedo cumplir la ley porque eso es contrario a mi vida pecaminosa que tengo. La palabra dice: no matarás, y es lo primero que quiero hacer. No mentirás, y es lo primero que quiero hacer. No hurtarás, y es lo primero que quiero hacer. ¿Cuántos de ustedes de los hombres acá son adúlteros o fornicarios? Todos deberían de levantar la mano. ¿Por qué? ¿Puedo pelear contra eso? No, soy pecaminoso, y esa pecaminosidad, esa carne débil que tengo, me obliga a no poder cumplir esa ley. Entonces dice John MacArthur: porque la ley de Dios exige cosas contrarias a la naturaleza humana. La ley de Dios exige cosas contrarias hacia la naturaleza humana. Exige de nosotros comportamientos opuestos a los deseos de nuestro corazón. En pocas palabras, la ley dice: no matarás. Yo quiero pasarle el carro a mi vecino, que me cae mal. Eso es lo que me sale más. A veces le quiero cerrar la puerta a un par de hermanos acá, porque no los he visto por mucho tiempo. Digo: no, que ya no venga mejor. Ya. Pero no es lo que debemos de hacer. Esa es la carne. Ok, perdóneme ya. Pachita estaba el agua, dice uno. Ok. Tengo que tomar agua, sí. Nos pide que hagamos lo que no queremos hacer. Exige cosas antinaturales. ¿Ves? Los pecadores aman el pecado. Los pecadores aman la oscuridad. Los pecadores aman al mundo. Los pecadores aman la carne. Los pecadores aman sus lujurias y sus pasiones. Y tratar de cambiar de repente tus deseos y querer guardar la ley de Dios es imposible. Es pedirle a una rana que vuele, dice. ¿Cuántos vieron una rana volar? Sí hay. ¿Sí saben ustedes? La que los cocodrilos agarran así y las tiran para que vuelan para... Esa es la única vez que vuelan. Ok.
No se puede hacer, es contrario a todos nuestros deseos, y así quedamos para que nos maldiga, porque realmente no nos importa mantenerlo. Y sin la motivación, ¿dónde va a quedar el comportamiento? En pocas palabras, no podemos cumplir la ley. Es lo que John MacArthur está diciendo. No la podemos cumplir. Y yo no se los tengo que decir, él no se los tiene que decir. Pablo lo está diciendo muy claramente, que no lo podemos hacer. La ley de Dios exige cosas contrarias a la naturaleza humana, nos llama a hacer cosas imposibles, exige perfección absoluta, no acepta buenas intenciones, no acepta pagos limitados, es un capataz implacable, es severo en su sentencia, no ayuda al pecador, no ofrece salvación ni liberación, no escucha en arrepentimiento, no ofrece perdón, no elimina, pero suscita al pecado, no ofrece esperanza. No hay nada que la ley haga por mí. Por eso Lutero dice lo siguiente: ¿la ley me amó alguna vez? ¿Se sacrificó la ley alguna vez por mí? ¿La ley murió alguna vez por mí? Al contrario, dice, me acusa, me asusta, me vuelve loco. Alguien más me salvó de la ley, del pecado y la muerte a la vida eterna. Ese alguien es el Hijo de Dios, a quien sea la alabanza y la gloria por los siglos. Ese es el único que nos puede salvar. La ley nos salva. ¿Continuamos? Ok, here we go. La Escritura da testimonio que la ley mata y la fe salva. Las Escrituras apuntaban hacia un hecho: la salvación es por fe o es por gracia. Vimos la prueba positiva del Viejo Testamento, vimos la prueba negativa del Viejo Testamento, y ahora vamos a ver la esperanza positiva en Jesús, porque Él es el único que nos da esa esperanza para la vida eterna. Ok, versículo 3 en adelante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién nos redimió? Cristo. ¿Yo podía? No, yo no podía. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho ¿qué? Maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Qué hizo Dios con su Hijo? Lo maldijo. Eso era lo que esperaba. Gracias, hermana. Lo maldijo a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque al ser colgado en una cruz, la palabra decía que era maldito la persona que era colgado en un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera ¿a quién? Ahora entendemos por qué es que somos hijos de Abraham. No fue porque Abraham vino y dijo voy a rescatar a los gentiles. No, fue Dios a través de su Hijo que lo crucificó en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos como Abraham. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante ¿qué? No las obras, pero ¿qué? La fe. Entonces la esperanza positiva en Jesús, la promesa del Espíritu mediante la fe, es lo que Jesús nos ofrece en su muerte, en su crucificación. Ahora, si es Jesús la esperanza, ¿qué es el Dios Padre para nosotros? ¿Y qué es lo que Él ha llegado a hacer para que podamos entender esto? Miren lo que pasa acá en Proverbios 17:15. Y él estaba tratando de explicar a mi esposa el concepto de este versículo anoche y me quedé todavía un poco corto de lo que en realidad el proverbio significa. Miren lo que dice acá: el que justifica al impío y el que condena al justo, pongan atención, ambos son igualmente ¿qué? Abominación a Jehová, al Señor. Ahora la pregunta es la siguiente. Podemos irnos por muchos lados acá.
Por ejemplo, en nuestra sociedad ahorita en que vivimos ahorita, hemos llegado a hacer real la palabra de Isaías, donde dice, lo malo lo ven como bueno y lo bueno lo ven como malo. Cuando la sociedad en que vivimos toma ese concepto contrario a la realidad, entonces esa misma sociedad va a justificar ¿a quién? Al impío. ¿Sí me entendieron? Entonces, cuando la sociedad en que vivimos, los gobiernos que tenemos, las autoridades que conocemos, justifican al impío, ¿qué significa eso ante Dios, ante Jehová? Es una abominación. ¿Amén? Entonces, ¿es buena cosa o mala cosa? Es mala. Ahora mirámonos el siguiente. Y el que condena al justo. ¿Quién condena al justo? Miremos nuestros tiempos nuevamente. Ok, en Canadá se pasó la ley en la cual si los pastores predican en contra de la homosexualidad, los van a meter a la cárcel por 5 años. Amén. Ok, ¿qué está haciendo el gobierno? Está condenando ¿a quién? Al justo. En Finlandia, no sé si fue en Finlandia, acaban de salir 2 personajes muy conocidos. Una persona de la iglesia evangélica y creo que es padre de la iglesia católica, que están ellos siendo acusados y van a ser mandados a la cárcel por 2 años por solo citar una cita bíblica en público. Entonces, ¿qué están haciendo? Están condenando ¿a quién? Al justo, porque ¿qué pecado hay en citar una Biblia, una palabra bíblica? No es ninguno. Entonces, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son ¿qué? Abominación a este Señor. Ok, ya entendieron, ¿verdad? Ok, ahora déjenme decirles lo siguiente. Y esto es lo más bonito de todo. ¿Quién justificó al impío? Dios. ¿Qué eran ustedes? Y yo. Impíos. ¿Y quién lo justificó? Dios. Entonces, ¿qué es eso para Dios mismo? Es una abominación. ¿Y eso es bueno o eso es malo? ¿Eso hace malo a Dios? Nunca. Él es justo. ¿Ok? No solamente justificó al impío, porque Él vino y nos rescató de nuestra vana manera de vivir en la que estábamos. Éramos esclavos del pecado, éramos enemigos de Dios, éramos pecadores 24 horas al día. Y Él vino y nos justificó. ¿Y qué es eso para Él? Es una abominación justificar al impío. ¿Y quién condenó al justo? Dios condenó a su propio Hijo, que era justo. ¿Y qué fue eso? Otra abominación. ¿Y eso es bueno? Ya lo dijimos, no. Pero Dios es justo y es perfecto. Y Él nunca se equivoca en lo que hace. Y Él lo hizo por el amor a sí mismo, dice. Y lo hizo porque era la única salida que nosotros teníamos. ¿Violó la ley, su propia palabra? No, porque Él es justo y Él no puede pecar. Pero Él fue culpable si nosotros quisiéramos decir eso como humanos. Aunque Él como Dios, Él no tiene ninguna culpabilidad. Pero nosotros lo podemos ver basado en el concepto humano y decir, oh sí, Él justificó al impío y Él condenó al justo. Entonces esa abominación, 2 veces fue abominado. Fue abominación lo que hizo Jesús, Dios. Y obviamente eso es incorrecto. Pero ¿por qué lo dejó entonces Dios eso ahí? Para que entendamos al punto el cual Él llegó para rescatar a los perdidos. Amén. Que eran ustedes y yo y todos los demás. Proverbios 24:24. Al que dice al impío, justo eres, lo maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones. Otra palabra, miren. ¿Ok? Al que dice al impío, justo eres. ¿Qué nos dijo el Señor a nosotros? Justos somos. Esa es la palabra que el Señor usó para nosotros. Jesucristo Dios dice, justos son ustedes. ¿Por qué? Por la fe, por el creer en quién, en su Hijo. Entonces, al que dice al impío, justo eres,
lo maldecirán los pueblos y lo aborrecerán las naciones. ¿Qué pasa en el mundo ahorita? ¿Quién aborrece a Dios? Las naciones. ¿Por qué? Porque Él le dijo al impío que justo era. ¿Y qué hace el mundo? Lo aborrecen a Dios, las naciones. Todo esto para decirles lo siguiente: ¿es bueno el mundo entonces? ¿Hay alguno bueno? Ya lo leímos. Pero Dios, en su infinita gracia, mandó a su Hijo, que si Él es bueno, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo. Primera de Juan 2:2, Él mismo es la propiciación. ¿Qué es una propiciación? Es el pago. Es la deuda que teníamos, Él viene y Él la paga, Él nos compra, ¿ok? Es comprar a alguien. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 1 Juan 2:2. 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que ¿quién nos amó primero? Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación también se encuentra en Hebreos 2:17 de esta manera: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados. ¿De quién? Del pueblo. Él nos compró. 1 Juan 3:16, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces esta es la esperanza a la que estamos hablando, la esperanza de la palabra que viene acá y nos dice que Jesús, Él nos deja esa esperanza de vida eterna. Ezequiel 36:22 dice: por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Imagínense, Israel hizo todo lo malo y dejó un testimonio horrible. Y profanaron el nombre de Dios en todas las naciones. Pero Dios dice que no es por ellos que iba a actuar Dios de la manera que actuó, con misericordia y con perdón, sino por su santo nombre. En Isaías acelera un poco más ahí ese concepto. 48:11 dice: por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Entonces Israel estaba profanando el nombre de Dios en todos lugares, y Él viene y en vez de justiciar o traer maldición sobre las naciones, ¿qué hace? La rescata y la salva. ¿Por qué? Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria? Pues no la daré a otro. Ese es el Dios que seguimos. Deuteronomio 21:23, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Y Dios hizo eso con su Hijo, por salvar a la humanidad. ¿Por amor a quién? De su nombre. ¿Quieren otra palabra que es un poco controversial? Miren esta. 1 Corintios 16:22. ¿Qué dice ahí? Si alguno no ama al Señor, ¿que sea qué? ¿Qué es anatema? Maldito. Si alguno no ama al Señor, que sea maldición. Así es que, ¿cuál fue la pregunta que les dije? Si ahora salen después de este servicio, salimos de acá, ¿cuál es el concepto que deberían llevar muy claro en sus mentes? ¿O son qué? ¿O son bendecidos? ¿O son maldecidos? Y si después de toda esta explicación salen como maldecidos, pues ya no sé qué hacer yo con ustedes, porque pobrecito el Señor.
Romanos 3, 23, 26, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, nuevamente la palabra, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Más claro no podemos entender. Efesios 2, 1, 3. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios en su infinita gracia nos deja esto. Hebreos 9, 24, 28 dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Cuál es el problema con el mundo católico ahora? Lo más grande del mundo del catolicismo ahora es la Eucaristía. Oh, hay que participar de la Eucaristía. Si no participan de la Eucaristía, no son santos, no son salvos. ¿Qué hacen en la Eucaristía los católicos? Matan y reviven a Cristo. Lo matan una vez, lo matan una vez. Cada vez que hacen la Santa Cena, están matando a Cristo. Porque así lo creen. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí en Hebreos? Una sola vez. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Una sola vez, decretado que los hombres mueran. Y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, con juicio muy diferente. Entonces, ¿qué le va a pasar a los bendecidos y a los maldecidos? Salmos 37, 22 dice: porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por Él serán exterminados. Y hasta allí llegamos ahora. Espero que les haya quedado claro el concepto. Y la pregunta es: ¿somos bendecidos o somos maldecidos? Más le vale, porque si no, no lo voy a ver allá en el cielo. Oye, hermano, ¿y qué le pasó? ¿Se recuerda la hermana que llegaba allá y me dijo que iba a ser bendecida, pero no la veo por acá? ¿Qué pasó? No sé. No fue por falta de palabra, espero. ¿Sí me entienden? Espero que no vaya a salir diciendo que el pastor no nos enseñó. En realidad, ya en mucha seriedad, estos versículos, estos pasajes son bastante serios y deberíamos de meditar, leerlos nuevamente y poder recapacitar en lo que Dios nos está diciendo. Y no solamente pensar en nosotros, pero pensar en todos aquellos que no conocen del Evangelio de Cristo. Tenemos que predicar las buenas nuevas para que muchos más
puedan venir al arrepentimiento genuino y ser salvos por la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor. Gracias por una palabra que es impactante, que es dura, que es muy fuerte, Señor, como para escucharla. Y no solamente eso, pero para poderla digerir y vivirla, Señor. Gracias, Padre, porque hay claridad en ella. Gracias, Señor, porque nos pone en una encrucijada en la cual tenemos que determinar a dónde está nuestra fidelidad. Si está en los deseos de la carne o en la sumisión al Espíritu Santo. Padre, ayúdanos. Con mucha humildad venimos y te pedimos, Señor, que seas tú quien redarguya nuestras mentes y corazones y que nos instruyas, Padre nuestro, con tu verdad para que podamos vivir una vida piadosa ante ti y no buscar la vanagloria, Señor, que no nos lleva a nada. No buscar hacer obras de la carne, Señor, pero al contrario, vivir bajo el Espíritu y caminar en tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos a que esta meditación nos haga comprender la severidad de buscar la vanagloria, de buscar complacerte a ti, Señor, con obras de la carne. Señor, hemos sido salvos por gracia y es por fe. Hemos sido justificados. Hemos sido glorificados y santificados, Señor. No por nada que nosotros hayamos hecho, pero por lo que tu Hijo hizo en la cruz. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a que podamos llevar este mensaje de salvación a todas aquellas personas que podamos hacerlo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.